La voz que te llama desde la otra habitación. Dentro de los archivos no oficiales del Centro de Estudios del Folclore Mexicano, esos documentos que se guardan en salas sin iluminación directa porque los propios investigadores sienten que algo en ellos no debe exponerse demasiado tiempo a la luz, existe un caso que ha sido evitado por décadas, no porque carezca de evidencia, sino porque la evidencia sugiere algo que ningún académico quiere aceptar, que existen presencias capaces de doblar la realidad a través de la manipulación del recuerdo auditivo humano. Las leyendas lo llaman de muchas formas, el que susurra donde no hay nadie. La voz en el umbral, el repetidor, el eco viviente, pero en la rama más antigua de los estudios sobre entidades parasensoriales se le conoce por su nombre más temido, el incrustador de voz. No empuja objetos. No deja marcas en la piel. No altera aparatos eléctricos. No arroja sombras indescifrables, ni figura alguna en reflejos distorsionados. Su modo de manifestación es más íntimo, más invasivo y más difícil de rechazar. Su poder consiste en imitar la voz exacta de un ser querido, con tan absoluta perfección que incluso la memoria más traumatizada responde antes de cuestionar. En el expediente número 173-A, clasificado como riesgo emocional extremo, aparece la historia de Rafael Castañeda, originario de un pueblo oculto entre colinas secas y paredes de adobe erosionado llamado San Jerónimo de Ánimas. Era un lugar donde las casas envejecían más rápido que las personas, donde los perros no ladraban de noche, donde el viento rehuía los pasillos estrechos como si supiera que debía respetar ciertos territorios. Rafael vivía solo desde la muerte de su madre 11 años atrás. Había heredado la casa familiar, una estructura de techos bajos y muros gruesos que conservaban el frío incluso en verano. Él nunca había temido la soledad. La conocía desde niño. Sabía escucharla. Sabía diferenciarla de cualquier otro sonido. Por eso, cuando ocurrió el primer llamado, no dudó que estaba despierto. Aquella noche, mientras lavaba un plato y una taza, su cena había sido apenas un café, escuchó, con absoluta claridad, la voz de su madre proveniente de la habitación contigua: «Rafa, ven, por favor». El plato resbaló de sus manos y se estrelló contra el fregadero. No fue por temor. Fue por shock emocional. Por reconocimiento. La voz era perfecta. No era un recuerdo. No era la imaginación presentando fragmentos desordenados del duelo. No era el cerebro intentando recuperar un sonido que la vida ya le había quitado. Era ella. Exacta. Con el temblor sutil al final de la frase que siempre aparecía cuando estaba cansada o preocupada. Rafael sintió un tirón interior, como si algo dentro de él, quizá la parte que siempre siguió siendo el niño que nunca superó su muerte, hubiera dado un paso antes que sus piernas. Avanzó por el corredor. Cada paso aspiraba la luz. El aire se volvió pesado, como si lo atravesaran hilos invisibles. La puerta de la habitación estaba entornada, cosa que él jamás dejaba así. Empujó con suavidad. La oscuridad del cuarto no era normal. No era ausencia de luz. Era presencia de algo más espeso, como si una sombra antigua se hubiera quedado allí para habitar el abandono. Una oscuridad que parecía tener profundidad, volumen y expectativa. Rafael sintió un escalofrío que no pudo explicar. La lógica decía: esto no está pasando. El corazón decía: corre. Pero ese pedazo de alma que aún recordaba la voz de su madre decía: quédate. Ella podría estar aquí. La casa volvió a hacerse silenciosa. Pero un silencio distinto, uno que parecía colocado artificialmente, como si el mundo retuviera la respiración esperando su siguiente reacción. Esa noche, cuando finalmente logró acostarse, acomodándose bajo la cobija con la casa completamente apagada, escuchó la voz otra vez. «Rafa, estoy aquí».
más cerca, más clara, más viva. Y fue ahí cuando una sensación extraña, como una advertencia ajena, se insertó en su pensamiento. No era suya. No era de ningún recuerdo. No era de ningún instinto conocido. Era una intención dirigida, una frase que entró sin pedir permiso: no respondas. No importa qué voz utilice. No importa cuánto la extrañes. Rafael abrió los ojos. La voz se repitió, ahora con el tono quebrado que su madre tenía cuando estaba a punto de llorar. Rafa, ven. No quiero estar sola. Y así comenzó el descenso. La primera noche en que una voz te llama desde la habitación donde no hay nadie es la última noche que eres completamente tú. Los expedientes del Centro de Estudios del Folclore Mexicano son explícitos en un punto: la segunda manifestación de un incrustador de voz nunca es igual a la primera. La primera es un anzuelo emocional. La segunda es un estudio minucioso de la víctima. La tercera es una invasión directa, sin disimulos, sin máscaras, sin misericordia. Para Rafael, la segunda manifestación ocurrió la noche siguiente. Ese día intentó convencer a su mente de que lo del día anterior había sido producto de la fatiga o del aislamiento prolongado. Pero ningún argumento lógico podía con la punzada de verdad que se había incrustado en él. Sabía lo que había escuchado. Sabía reconocer esa voz incluso dormido. Y aún así, pasó el día entero intentando no pensar en ello. Arregló la reja del patio. Barrió hojas que nadie más hubiera notado. Movió muebles solo para escucharlos arrastrarse y sentir que el sonido pertenecía al mundo físico y tangible. Pero al llegar la noche, la casa comenzó a comportarse como si hubiera estado esperando el momento exacto en que el sol desapareciera por completo. Las paredes, tan viejas que parecían tener memoria, comenzaron a absorber cada ruido. El silencio ya no era un vacío, era un recipiente, una boca abierta, una caja resonante donde algo aguardaba a que él se quedara quieto. Y cuando lo hizo, cuando finalmente se detuvo frente a la mesa, con la sensación extraña de que la casa estaba inclinándose levemente hacia él, la voz habló otra vez. Pero esta vez no fue un llamado desde lejos. Fue un susurro directo, como si alguien estuviera a su espalda, con los labios apenas separados del aire, imitando esa respiración temblorosa que él recordaba solo de su infancia. Rafa, ¿por qué cierras la puerta, hijo? Rafael giró de inmediato. La habitación estaba vacía. No había sombra alguna, ni grietas en la pared que pudieran engañar al oído, ni objetos que pudieran reflejar sonido. El susurro repitió, ahora desde la habitación a la izquierda: hijo, ¿me oyes? La tercera vez vino desde el pasillo. La cuarta desde el baño. La quinta desde la cocina. Cada repetición venía con ligeras variaciones en el ritmo, como si la entidad estuviera afinando la imitación. El tono exacto. La humedad de la voz. La cadencia. La respiración previa a pronunciar la primera sílaba. Y entonces ocurrió algo que ningún investigador del fenómeno ha logrado explicar completamente: el eco emocional. La frase que imita la memoria más profunda genera un temblor interior que el cuerpo interpreta como reconocimiento. Un temblor que no es miedo. Es nostalgia convertida en arma. Rafael sintió ese temblor. Y la entidad lo percibió. Porque la voz cambió. Dejó de sonar como un simple llamado cariñoso. Apareció con dolor. Con urgencia. Con ese tono que su madre solo usaba cuando él era niño y tenía fiebre, o cuando le pedía que no saliera solo al monte, o cuando lo llamaba porque se había hecho de noche demasiado rápido. Rafa, hijo, ¿por qué no vienes? Te necesito, no me dejes sola aquí, ven a la habitación, por favor. La insistencia era cadenciosa, casi hipnótica,
pero lo que hacía que la piel de Rafael se contrajera no era la voz, sino la inteligencia detrás de ella. No era un fantasma repitiendo una frase anclada al pasado. No era un residuo energético. No era un eco atrapado en la casa. Era alguien, o algo, estudiando su reacción emocional en tiempo real, como si cada palabra fuera un ajuste, una calibración, una prueba. Y entonces, como si la entidad hubiera comprendido exactamente dónde golpear, pronunció una frase que Rafael no escuchaba desde los 9 años. «Rafa, tengo frío, abrígame». Fue esa frase. Esa. La frase que su madre solía decirle las noches en que la enfermedad avanzaba en silencio. Las noches en que él se acostaba a su lado porque temía que ella no amaneciera. Rafael no pudo evitarlo. Sus piernas dieron un paso. Luego otro. La voz lo sintió. Y sonrió dentro del sonido. «Eso, hijo, ven, abre la puerta, estoy aquí contigo». Pero cada llamado venía desde una habitación diferente. La entidad no estaba en un solo punto. No se movía. Se multiplicaba. Como si hubiera aprendido no solo la voz, sino la forma exacta en que la casa respiraba alrededor de él. Y fue ahí cuando ocurrió el primer fenómeno físico registrado. La temperatura del corredor cayó de manera abrupta, como si una corriente de aire helado se hubiera colado por la tierra misma y no por las ventanas. Las paredes sudaron. El piso crujió, no como madera, sino como huesos viejos siendo torcidos. Rafael sintió que una presencia invisible pasaba justo detrás de él. Un roce imperceptible. Un desplazamiento de aire que no correspondía a ninguna corriente natural. Un movimiento pequeño, mínimo, pero lo suficientemente claro para ser reconocido como algo vivo. Y entonces, la voz dijo algo que lo paralizó: «Rafael, no te voltees. Ya estoy detrás de ti». Él se quedó quieto. Su respiración se detuvo. El aire alrededor se densificó, como si toda la casa contuviera el aliento. La voz repitió, ahora más baja, más húmeda, más humana en forma, pero no en intención. «Si volteas, no me vas a querer ver». Una advertencia. Una provocación. Y un estudio emocional más. El incrustador había descubierto el miedo más íntimo de Rafael, la posibilidad de ver un cuerpo unido a una voz que no debía existir. Esa noche, Rafael no durmió. Y el archivo 173A dejaría registrado que la segunda noche es, para cualquier víctima, el momento exacto en que la entidad aprende a moverse por la casa como si llevara viviendo ahí más tiempo que tú. Nadie en el pueblo quiso admitirlo, pero para entonces todos sabían que algo seguía a Daniel desde que había escuchado aquella primera voz. Los ancianos, los que realmente sabían, lo observaban caminar con la espalda rígida, los hombros encogidos y los ojos moviéndose rápido, como si cada sombra fuera un rostro intentando completarse. Pero eran prudentes. La prudencia es el escudo de quienes conocen a las voces que no nacen de garganta ni de memoria. Lo que nadie sabía, ni siquiera el propio Daniel, era que la cosa ya no solo imitaba la voz de su madre, ya había aprendido a moverse con él. La noche del tercer día, cuando el viento traía olor a tierra mojada y hojas podridas, Daniel regresó a casa. El pasillo estaba completamente oscuro, aunque él recordaba que había dejado la luz encendida. Pero no quiso pensarlo mucho. El cansancio hacía que la mente brincara a conclusiones precipitadas. Caminó lento, intentando convencerse de que aquel silencio era normal, que no había nada extraño, pero lo que realmente sucedía era que sus pasos se hacían cada vez más cuidadosos, instintivos, temerosos de pisar algo que pudiera responder. Abrió la puerta de su habitación y al instante supo que no estaba solo. El aire estaba más denso. La oscuridad más espesa. Y el silencio ya no era silencio,
Era una respiración lenta, profunda, que solo podía escucharse cuando él se quedaba absolutamente inmóvil. Daniel tragó saliva. El sonido desapareció. Dio un paso. La respiración regresó, más cerca. Encendió la luz de inmediato. Nada. El cuarto seguía vacío. Pero cuando se sentó en la orilla de la cama, algo extraño ocurrió. La colchoneta se hundió, apenas unos milímetros, justo a su lado, como si alguien invisible hubiese elegido sentarse allí, sin prisa, sin miedo, con una familiaridad que no debería existir entre el vivo y lo que no lo es. Daniel se quedó rígido. No podía moverse. No podía gritar. El hundimiento permaneció. No se deshizo. No fue una ilusión. Era peso. Peso real. Peso de algo que respiraba y que sabía muy bien cómo imitar aquello que Daniel más amaba. Entonces, lo escuchó. No fue un sonido. No fue un susurro. Fue la sensación de alguien inclinando el rostro hacia su oído, acercándose hasta que el calor fantasma de una boca inexistente tocó su mejilla. Y la voz, esa voz, habló. Exacta. Perfecta. Indistinguible. La voz de su madre fallecida hacía 10 años. Hijito, ¿por qué no me contestas? Daniel sintió como la piel de su nuca se erizaba para luego endurecerse como si lo hubieran sumergido en agua helada. Sabía que no era ella. Lo sabía con una certeza que desgarraba. Su madre nunca hablaba tan cerca, nunca respiraba tan lento, nunca dejaba que su voz temblara de esa forma, una forma demasiado humana para ser humana. Hijito, mírame. Daniel apretó los ojos. No quería ver. Sabía que algo lo esperaba allí, pegado a su yugular, con un rostro demasiado parecido al que quiso olvidar, pero distorsionado en ese milímetro invisible donde la imitación perfecta revela la mentira. El hundimiento en la cama se hizo más profundo. Como si la cosa se hubiera acercado todavía más. Como si estuviera imitando el movimiento de alguien apoyando un codo para inclinarse sobre él. Daniel estaba al borde del llanto cuando escuchó lo que lo destruyó. No tengas miedo, hijo, yo también aprendí a extrañarte. Aprendí. Esa palabra no pertenecía a su madre. Nunca la usaba. Era un detalle mínimo, niño, insignificante para cualquier otro ser. Pero perfecto para hacer caer en cuenta a un hijo. Daniel abrió los ojos. Y aunque no había nadie allí, el espejo del closet, un espejo viejo, manchado, casi opaco, reflejó algo imposible. El hundimiento en la cama aparecía también en el reflejo, solo que en el espejo, sobre el hundimiento, había una figura, grisácea, incompleta, con el rostro manchado como una fotografía quemada que aún conserva la forma, pero ya no los rasgos. Y esa figura lo estaba mirando. Sin ojos. Con un semblante que imitaba la forma del rostro que más amó, pero estirado, desarticulado, torcido en un ángulo que ningún afecto podría sostener. Daniel gritó. Gritó tanto que el cuarto pareció contraerse. Pero ese grito no sirvió de nada. Porque la figura, la imitación, el intruso, la voz que lo perseguía, levantó una mano, lenta, temblorosa, como si estuviera probando el movimiento de un cuerpo que aún no entiende del todo. Y desde el espejo, le habló otra vez, sin mover la boca. Simplemente vibrando el aire, el vidrio, la parte más antigua del miedo. Ahora ya sé cómo entrar, y también sé cómo sonar cuando lloro. La luz parpadeó. El espejo se oscureció. El hundimiento desapareció de golpe. Pero Daniel ya no estaba solo en su casa. Ni en su mente. Ni en ninguna habitación donde la oscuridad pudiera imitar lo que desea tanto que vuelvas a escuchar. La voz había aprendido demasiado.
y apenas estaba empezando a usar lo que sabía. Cuando Daniel despertó aquella última noche, no supo exactamente qué lo había sacado del sueño. No fue un ruido. No fue un movimiento. Fue algo peor, la certeza de que ya no dormía solo. Abrió los ojos con la lentitud de quien teme encontrarse con algo inevitable. La habitación estaba casi a oscuras, apenas iluminada por la luz tenue de la calle filtrándose a través de las cortinas. Todo parecía normal, demasiado normal. Esa clase de normalidad que precede a lo imposible, como una máscara que intenta ocultar un rostro a punto de revelarse. Entonces escuchó la voz. Pero esta vez, no venía de la otra habitación. No venía del pasillo. Ni del espejo. Venía de su almohada, justo detrás de su oreja, como si la boca que imitaba a su madre estuviera acostada con él, compartiendo el mismo espacio, el mismo calor, la misma respiración. «Hijito», susurró, con una ternura imposible, «¿por qué te vas siempre cuando vengo a verte?». El mundo de Daniel se detuvo. El pánico lo paralizó, pero su mente, esa mente que aún quería pelear por una explicación racional, trató de moverse, de buscar una salida, de negar la evidencia que el cuerpo ya había aceptado. La cosa había entrado por completo. Y ahora estaba acostada con él. El colchón se hundió de nuevo, esta vez con un peso claro, definido, humano. Daniel sintió como la cama se inclinaba apenas hacia un lado, el lado donde nadie debería estar. El aire se volvió tibio, húmedo, como si otra respiración exhalara directamente sobre su cuello. Pero lo peor vino cuando sintió una mano posarse sobre su hombro. Una mano fría. Una mano que temblaba, no de miedo, sino de esfuerzo. Como si estuviera aprendiendo a tocarlo. Daniel se quedó rígido, incapaz de moverse siquiera un milímetro. No podía pensar. No podía llorar. Solo escuchar. La voz habló otra vez. Pero ahora, algo en ella había cambiado. Ya no era una imitación perfecta. Ya no buscaba engañarlo. Lo que fuera que lo perseguía, ya no necesitaba fingir. Yo también te extrañaba, pero tú nunca escuchabas. Así que aprendí. Aprendí a llamarte de todas las formas que amas. Daniel cerró los ojos con fuerza. Pero la mano en su hombro apretó, suave al principio, luego más firme, como si estuviera midiendo su cuerpo, adaptándose a él. Y el peso en la cama aumentó. La cosa se acercó aún más, y su aliento, frío y húmedo, recorrió la piel de su cuello como un dedo invisible. Entonces, desde el espejo frente a la cama, algo se movió. El reflejo no coincidía con la habitación. En el espejo, Daniel estaba acostado, pero a su lado, claramente visible, había una figura grisácea, sinuosa, sin rostro, cuya cabeza se inclinaba hacia él con una lentitud insoportable. La figura tenía la forma aproximada de un cuerpo humano, pero desarticulado, como si hubiera sido ensamblado por alguien que nunca había visto un cuerpo real. Los huesos estaban ligeramente fuera de lugar. Las extremidades, demasiado largas. El cuello, torcido. El pecho, hundido como si fuera de cartón mojado. Y ese rostro, ese no rostro, era apenas una máscara amorfa intentando imitar la silueta de una madre que llevaba 10 años muerta. «Mírame», susurró la voz. «Ya no tengo que llamarte desde lejos, estoy aquí, hijito, contigo». Daniel abrió los ojos. No por valentía, sino porque algo dentro de él, quizá el último rastro de cordura, quería confirmar que aquello no podía ser real. Se equivocó. La figura del espejo se movió. Pero el cuerpo a su lado, no. Eran dos presencias, la misma entidad en dos lugares, como si la imagen reflejada hubiera aprendido a separarse del cuerpo que imitaba. En el espejo, la figura levantó la mano.
Y en la cama, sobre su hombro, la mano fría imitó el gesto con una sincronía perfecta. Daniel quiso gritar, pero la voz se anticipó: no temas. No vine a hacerte daño. Vine porque tú siempre respondes cuando piensan que te hablan desde otra habitación. La mano en su hombro se deslizó hacia su pecho. El colchón se hundió más. El aliento se hizo más cercano, más íntimo, más invasivo. Y ahora, murmuró la voz, ya no humana, ya no imitadora, sino algo intermedio: ahora puedes escucharme aunque no hable. Y fue cierto. Porque Daniel ya no escuchó la voz con sus oídos. La escuchó directamente en su pecho. En su columna. Dentro del hueso. Como si la cosa hubiera aprendido a resonar dentro de su cuerpo. El espejo se oscureció. La figura se difuminó en manchas de sombra. La habitación se volvió opaca. Y Daniel sintió, por primera vez, que algo entraba por su espalda, no físicamente, sino como una presencia líquida que se escurría entre sus pensamientos, buscando un hueco, un rincón, una grieta por donde quedarse. No estoy aquí para asustarte, susurró la voz, ya desde dentro. Estoy aquí porque me escuchaste primero. Y con esa frase, la presencia se disolvió dentro de él. El peso se retiró. La cama se enderezó. La respiración desapareció. Daniel estaba solo otra vez. Pero no realmente. Porque aquella entidad, aquella imitación perfecta, aquel intruso, aquel llamado desde la otra habitación, ahora no necesitaba moverse, ni aparecer, ni reflejarse, ni imitar. Ya tenía un lugar donde quedarse. Y ese lugar era Daniel. Desde esa noche, todos en el pueblo dicen que él cambió. Que responde llamadas que nadie hace. Que sonríe cuando escucha su nombre desde cuartos vacíos. Que a veces, cuando creen que está dormido, murmura cosas con la voz de su madre. Y lo más aterrador, dicen que su reflejo ya no se mueve al mismo ritmo que él. Dicen que hay voces que nacen de la distancia, pero hay otras que nacen del deseo de ser escuchadas. Y cuando decides responderles, cuando abres la puerta, cuando vuelves la cabeza, esas voces encuentran un hogar. Y ese hogar eres tú. Si esta historia te erizó la piel, si te hizo mirar hacia el pasillo oscuro de tu casa, te invito a seguir explorando los misterios de México desconocido. Suscríbete al canal, comparte este relato, y mantente cerca, porque la siguiente voz que escuches podría no venir del lugar que crees.